Me siento bien gozosa en mi corazón, primeramente, de estar en esta casa. I'm very happy from the bottom of my heart to be in this house. Pero más todavía que estar en esta casa, But really happy to be in this house. estoy más gozosa por el mensaje, ¿no?, que Dios me ha dado para ustedes. I'm very happy because of the message that God has given me to give to you guys. Posiblemente para unos será la primera vez que lo escuchen de esta forma. For some of you, it may be the first time that you hear it in this form. Pero yo sé que si otros ya saben, pues les será reconfirmado o lo entenderán un poco mejor. But I know that for those who have heard this message, I know it will be reaffirmed and reconfirmed the word and maybe opened up in a new way. Es el super mensaje de todos los mensajes. It's the message of all the messages. Es el mensaje, el único mensaje que tiene el poder para salvar. It is the only message that has the power to save. El único. The only one. No hay otro. There is no other. El único mensaje hoy olvidado por muchos. It is the only message that today is forgotten by many. El mensaje que hoy no se escucha demasiado desde los púlpitos. The message that is not heard easily from pulpits. Porque nos confronta. Because it confronts us. Nos hace sentir realmente quienes somos. It makes us feel who we truly are. Y nos hace ver quién es Jesús. And it makes us see who Jesus is. Y es el mensaje de la cruz. And it's the message of the cross. El mensaje de la cruz. The message of the cross. Todos Everyone, en una ocasión tenemos que ir a la cruz. everyone at one point has to go to the cross. Y después de haber ido la primera vez, And after going the tenemos que first time, visitar we la have to cruz. visit the cross. The cross. Amén. Amén. Amen. Y por eso siento tanto gozo en mi corazón, porque voy a hablar desde el mensaje de la cruz. And that's why I'm very happy, because I get to share the message of the cross. El mensaje de la cruz The message of the cross. es el mensaje central de toda la Biblia. The message of the cross is the central message of the Word of God, the Bible. Sin el mensaje de la cruz, Without the message of the cross, la Biblia no tuviera sentido ni existiera siquiera. the Bible wouldn't exist or have any meaning. Por eso el mensaje de la cruz es el centro, es el tema central y más importante. The message of the cross is the essential and most important message in the Bible. El mensaje de la cruz no es un mensaje de ahora. The message of the cross is not a message of now. El mensaje de la cruz es un mensaje desde antes de la fundación del mundo. The message of the cross is one from before the foundation of the earth. La Biblia nos habla de 3 siglos. The Bible speaks of three times. El 3 ages. pasado siglo. The eternity past. El pasado siglo es antes que el mundo fuera, cuando todo era eternidad. Eternity past is before the foundation of the earth were laid, before the earth was created. Nos habla del presente siglo, It talks about the present age, que es ahora dentro del tiempo y dentro de los límites del tiempo y del espacio, cuando inició la creación. which is the present time, which is now in the parentheses of time. Y el siglo futuro será cuando todo vuelva a ser eternidad y Jesús el Mesías regrese a establecer su reino físicamente en la tierra. And the future age is when everything returns back to the way it was, called eternity past, where Jesus the Messiah establishes his physical kingdom on earth. Estos 3 siglos o estas 3 dimensiones señalan directamente el mensaje de la cruz. These 3 messages, these 3 ages directly point at the cross. El pasado siglo, cuando todo era eternidad, The past apuntó age, hacia la cruz. The past age and eternity past pointed towards the cross. En la primera carta de Pedro, no sé si la podrán poner para que ellos lo vean. Primera carta de Pedro, yo apunté la cita. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del 17 al 20. 1 Peter chapter 1, verse 17 to 20. El apóstol Pedro escribe en su primera carta. The Apostle Paul writes in his Y first si letter, invocáis por Padre. Peter. Y si invocáis, bueno, yo lo voy a recitar y tú la lees. ¿O lo queréis juntos o conjuntos? Yo lo leo mejor. Ok, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona paga cada uno según sus obras, le dice, andéis
andéis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación, inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Desde antes, inmolado desde antes, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hasta ahí. 1 Peter 1:17 says, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world. He was revealed in these last times for your sake. ¿Entendimos? Él fue destinado desde antes. Estamos hablando del siglo pasado. He was destined Antes que el mundo fuera. He was destined from eternity past, before the foundation of the earth were laid. Ya apuntaba hacia la cruz. Everything pointed toward the cross. ¿Por qué? Why? Porque Dios sabía que cuando Él creara al hombre, Because God knew that when He created man, Él sabía que el hombre iba a pecar. He knew that the man was going to sin. Y Él proveyó la solución desde antes que el hombre pecara, desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor estableció tenía la solución. And He provided the solution before, in eternity past, for the problem of sin. Ahora, también el presente siglo apunta hacia la cruz. Now, even the present time points toward the cross. Después de la creación del hombre, cuando el hombre peca, After man sinned, Dios maldice la serpiente God curses the serpent. y establece desde ese instante, comienza ahora a señalar la cruz. From Le that- dice, y pondré enemistad And I'll entre put ti enmity. y la mujer, And I will put enmity between you and the woman, entre tu simiente y la suya. within her seed and your seed. Esta te herirá la cabeza, o sea, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. That he will step on the serpent and crush his head, and the serpent will hurt his heel. Sí, en el calcañar. O sea, aquí estamos hablando del siglo presente, ya después de la creación. We are talking about the present time after creation. Cuando Dios le dice la simiente de la mujer, todos sabemos que está hablando de quién, de Cristo, We all know he's talking about Christ when he says the woman's seed. del redentor que vendría a rescatar al hombre, a salvar al hombre. Of the Redeemer that will come to save man. Iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua que es Satanás el diablo. And he will step on the head of the serpent, which is the devil. Esto tiene más o menos, ponte aquí adelante para que me vea. Esto tiene más o menos esta idea. This has this concept. Cuando una serpiente viene When a serpent comes y te muerde el calcañar, muerde. and bites your heel, ¿Qué hace la persona? ¿Cómo le iba a herir la cabeza? Levanta el pie, what does the person do? They lift up levanta their el pie y hace leg la cabeza, ¡crash! and step on the serpent. Y le pisó así la cabeza. And he Amén. stepped on the Le head of the iba a herir serpent. el calcañar porque lo iba a hacer sufrir. Because he was going Iba a ser to make him crucificado. suffer. He was going to be crucified. Pero esa misma mordida, But esa that's- misma herida en el But calcañar that same bite, that same injury En in la the heel, cruz. at the cross, sería el triunfo sobre él. will be the triumph Amén. of man. Porque él lo iba a derrotar allí en la cruz. Because he was going to defeat him at the cross. Iba a derrotar el pecado en su carne. He was going to defeat sin in his Iba a flesh. derrotar al diablo. He was going to defeat the devil. Iba a derrotar la He muerte. was going to defeat death. Entonces lo iba a desarmar. Las dos armas de Satanás son el pecado y la muerte. And he was going to disarm the devil of his tools, sin and death. Al desarmarlo completamente, In the point where he disarmed him, lo estaba destruyendo. he was destroying Tuvo him. victoria sobre él. He had victory over him. ¡Pácata! Rakata. Le aplastó la cabeza. Squashed his head. Le aplastó la cabeza. He squashed his head. Al que aplastan la cabeza, When he stepped on his head, se quedó sin cabeza. he has no head now. Ya no sirve para más nada. He's Vencido. good for nothing now. Amén, qué lindo. Amen. How beautiful. Tenemos que saber lo que somos y lo que tenemos. Eso fue en el siglo presente. That was in the present age. Vamos a ver ahora en el futuro siglo. Now let's see in the future Otra vez, age, más allá del tiempo.
past time, cuando todo vuelva a ser eternidad, when everything goes back to being eternity, nuevamente va a señalar también hacia la cruz. everything will point to the cross. El apóstol Juan, The Apostle John, estando él preso en la isla de Patmos, he was in prison in the island of Patmos por causa del testimonio de Jesucristo y la palabra. because of the testimony of the word and of Christ. Y estando preso allí, Being arrested there, es hermoso porque dice, en el día del Señor él estaba en el Espíritu. and I love what it says, in the day of the Lord, he was there in the Spirit. Escuche algo, Listen cuando to this. dice en el día del Señor él estaba en el Espíritu, When it says no in the fue day of the que Lord, se he was volvió in the un Spirit. ghost, It's not that he ¿entiende? became a ghost. Él estaba adorando en espíritu y en verdad. He was worshiping in spirit and in truth. Porque las revelaciones se reciben en el espíritu. Because the revelations are received in the Spirit. De ahí la importancia de adorarle en espíritu y en verdad. And that's the importance of worshiping him in spirit Cuando and le in truth. adoramos en espíritu y en verdad, When we worship him in spirit and in suceden truth, cosas en el ámbito espiritual del reino de luz. things happen in the spiritual realm of the kingdom of God. Juan dice, estando en el espíritu, John says that being in the Spirit, habían pasado 60 años más o menos después de la ascensión de Jesús. 60 years have gone by since the ascension of Christ. Y se le presenta ahora el Mesías, And now the Messiah presents himself ya no como un cordero. not as a lamb anymore. Ahora él era el rey de reyes y señor de señores. Now he was the King of kings and the Lord of lords. Y después de darle mensajes para las 7 iglesias, And after giving him the messages for the 7 churches, y después viene, dice Juan que escucha una voz del cielo que le dice, John ven says, acá, sube. I Ven heard acá. a voice from heaven saying, Y come vio up. una puerta abierta en el cielo. And he saw a door open in heaven. Les voy a dar un poquitito de una serie que voy a escribir. Cuando usted adora en espíritu y en verdad, When you worship in spirit and in truth, los cielos se abren para ti. the heavens open for you. Los cielos se abren para ti. The heavens open for Hay you. revelación There is de revelation. la palabra. Hay revelación de lo celestial. There is revelation of the Hay celestial. confirmación de Dios para ti. There is confirmation of God for Pero you. tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. But we have to worship God in spirit and in truth. Y después de darle, le mostró luego el trono. He showed him the throne. Le mostró la adoración al Padre. He showed him the worship to the Father. Pero también le mostró la adoración del Cordero. But he also showed him the worship to the Lamb. En el 4 el trono y la adoración al Padre. En el capítulo 4 In chapter de 4, Apocalipsis. En el capítulo 5 la adoración del Cordero. at chapter 4, you see the worship to the Father and the throne. And in chapter 5, you see the worship to the Lamb. Mire todo lo que sucede cuando adoramos en espíritu. Look y at en everything verdad. that happens when you worship him in spirit and in truth. Amén. Amen. Y dice Juan John says que él vio 24 ancianos he saw 24 elders que tenían coronas. that had crowns. Tenían coronas y que se postraban delante del They Cordero. had crowns and they kneeled down before the Lamb. Y decían que se postraban delante de él, quitaban sus coronas y las ponían a los pies del Cordero. They knelt down before the Lamb and they took off the crowns and put it at the Lamb's feet. Y cantaban este cántico. And they sang this song. Digno eres Worthy de abrir el libro is the y Lamb desatar sus sellos. to open the scroll Porque tú fuiste inmolado. because you were Y con tu sangre nos has crucified. redimido And with the blood you have para redeemed Dios us for God de todo linaje, from all lengua, tongue, pueblo people, y nación. and nation. Y nos has hecho and you have made us reyes y sacerdotes kings and priests para nuestro Dios for our God. y reinaremos en la tierra. And we will reign on earth. Aleluya. Hallelujah. Si estos 24 ancianos And these 24 elders tienen corona have crowns. y tienen este cántico They have this song. donde habla, con tu sangre nos has redimido With para this nuestro song, you have Dios. redeemed us for our God. Debemos entender We should understand que estos 24 ancianos that these 24 elders están representando are representing ya a todos los redimidos, all the redeemed, a todos los que hemos creído en la sangre de Jesús. all that have believed in the blood of Christ, Amén. Todos los que somos salvos, los que hemos sido lavados all those that we por were la
washed sangre de and saved Cristo. with the blood of Jesus. Entonces Juan está teniendo una visión John is having a vision del futuro. of the future. Tuvo una visión del pasado, He had a vision of the tuvo una past. visión del presente He had a vision y of una the visión del present futuro. and a En la future visión vision. del futuro, In the vision of the él está future, mirando aquí la iglesia arrebatada y glorificada. he is seeing the church Amén. that has been raptured Qué lindo. and glorified. How beautiful. ¡Qué lindo! Beautiful. Entonces, amado, si para Dios el Padre See, if for God the Father, es tan importante el mensaje de la cruz, it is so important, the message of the cross is so important. si el Padre nunca olvida el mensaje de la cruz, If the Father never forgets the message of the cross, si el centro de las escrituras The es ce- el mensaje de la cruz, if the center of all scripture is the message of the cross, nosotros nunca nos podremos olvidar tampoco del mensaje de la cruz. we should never forget about the message of the cross. Podemos predicar de todo, We can preach about everything, pero siempre tiene que ser, el centro tiene que ser el mensaje de la cruz. but the message of the cross has to be the center of it all. En todo y cualquier mensaje, Cristo tiene que ser entronado en el And mensaje. any and all messages, Jesus has Para to be que the toda la center of gloria sea siempre para it. So Él. all the glory be to Si Him. no se predica, Cristo se está predicando otro evangelio. If you're not preaching Christ, Jesus, you're preaching another gospel. Amén. Amen. Porque nosotros un día Because one day llegará el día the day will donde arrive también en el futuro where in the future, nosotros tampoco vamos a olvidar el mensaje de la cruz. where we will never forget the message of the cross. Porque nosotros vamos también a mirar hacia atrás Because we will look back y vamos a entender and we will understand que todo lo que somos that ahora, everything that we are que todo now, lo que lleguemos a hacer, that everything that we come fue to be, gracias a la cruz. it's because of the cross. Y nos vamos a unir And we will con unify todos los redimidos. with all the redeemed. Y también vamos a cantar. And we will join with them and Y sing. nos vamos a postrar And we will bow down delante del Cordero. before the Lamb of Y le God. vamos a gritar. And we will yell to Him, Digno eres, worthy digno is the eres Lamb, de worthy abrir is el the libro Lamb, y to desatar open the sus scroll. 7 sellos, porque tú fuiste Because you inmolado were y crucified. con tu sangre nos And has with your blood redimido you have redeemed us para Dios de todo linaje, from lengua, every pueblo y people, nación. tribe, and nation. Y nos has hecho reyes y You have sacerdotes made us kings and priests para nuestro Dios for our God. y reinaremos en And we la will tierra. reign on earth. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Entonces el mensaje de la cruz es el centro del evangelio. So the message of the cross is the center of El the gospel. mensaje de la cruz debe estar en el centro de nuestros The corazones message of the cross should be at the para center of our nunca hearts. ser olvidado, We should never forget, sino diariamente vivido. but every day lived out. Amén. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Entonces ya vimos que todo apunta hacia la cruz. Everything points to the cross. We see En that el pasado siglo, in the past en el age, presente siglo in the present y en el age, futuro siglo. and in the future age. Todo apunta hacia la cruz. Everything ¿Sabe points to algo the que me cross. llamó la atención cuando leí esta mañana este pasajito? Something stood out to me when I was reading the passage this morning. Mire que he leído tanto ese pasaje. And I've read that passage so many Pero si times. usted dice, digno eres de abrir el libro y desatar su sello, You are worthy porque to tú open the nos has scroll. redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, para Dios. For God, it says. Vamos a ver la diferencia. You see the difference? Dice, para Dios. For God. That you have redeemed us Nos for God. rescató para Dios. That He O rescued sea, us for God. que va a haber un pueblo de todas las lenguas, de todas las naciones, va a haber un pueblo. There's going to be a people que from va a every ser nation and redimido, tongue that salvado. will be redeemed, saved. Por ejemplo, vamos a poner example. República Dominicana, Let's put donde example, fue mi Dominican lugar de Republic, nacimiento. where I was born. No significa que toda la República Dominicana va a ser salva. It's not that every person in Dominican Pero Republic de is going to be República saved. Dominicana va a sacar un grupo. That from Dominican Republic Amén. He will draw Y de out a todas las group. naciones va a sacar un grupo. And from every nation He will draw A out a los group. que creen en el mensaje. For those who believe in the message. Amén. De corazón a los que creen. Those who believe. Pero cuando él dice esto, él dice para Dios. But when He says it, He says for God. Fuimos rescatados para quién? We Para were Dios. rescued for God. Nos lavó con su sangre He para washed us Dios. with His blood for God. Ahora, Now cuando ahí mismo dentro de este texto in this dice, text it says, y nos has hecho and you have made reyes y us sacerdotes. kings and priests. Ahora dice, And now it says, para nuestro Dios. for our God.
¿Vemos la diferencia? You see the difference? Al principio, In the beginning, Él no era nuestro Dios. he wasn't our God. Nosotros lo ignorábamos. We ignored him. No buscábamos a Dios. We didn't seek God. No éramos su pueblo. We weren't his people, ¿Verdad que no? right? Hasta nos aburría la iglesia, ni que hablaran de Dios, ni nada de eso. No sentíamos nada. Church bored us, and ¿Verdad? even when they spoke of Pero God Él bored para us. Dios nos limpió, nos rescató. But for God, Y he después que cleansed us nos and rescued us. rescata, And after he rescues us, Nos hace reyes y sacerdotes. he Ahora makes us dice, priests para and kings nuestro. for Ahora our Él es God. nuestro Dios. Now he is our God, Y nosotros somos su pueblo. and now we are his people. Amén. Amen. Nos hace sacerdotes. He makes us priests. ¿Y para qué? For what? Porque solamente los que son suyos Because only those who are pueden his adorarle en can worship espíritu y en him verdad. in spirit and in truth. Y eso es lo que hace el sacerdocio, And that's ministrarle a Dios. and that's what Nos the hizo priesthood does, sacerdotes worships God. para que ministremos en su He made us presencia. priests so that we can minister in Amén. his presence. Amen. ¡Qué lindo! Beautiful. ¡Qué lindo! Ay, yo espero no irme extendiendo tanto, hermano, porque nos agarra la noche. Ay, Señor. Amén. Así que ya sabemos que por el vestuario, por el cántico y todas esas cosas, ¿no? Se referían a lo que representaban los redimidos. Es que cada pedacito, cada partícula de las escrituras tiene tanto que verle. And every Explica inch of tanto, scripture amén. Nos explains, deja has ver something to tanto. do Amén. with Así que, Christ. bueno, ya esto lo sabemos. Ahora vamos Now a we know ver. this. Estamos hablando del mensaje de la We are cruz. talking about the message Y of ya the vimos la cross. connotación que tiene en el cielo el And we see- mensaje de la cruz. And we see the connotation that it has in the heavens, the message Ahora of the vamos cross. a entrar al mensaje de la cruz. Now let's enter in the message of the cross. Vamos a ver ahora el trasfondo. Vamos a ver un trasfondo antes de llegar a la cruz. Now let's see the background before we can get to the cross. Ok. Ya sabemos que Jesús a los 30 años comienza su ministerio. We know that at 30 years old, Jesus started his ministry. Lo primero que hace es ser bautizado por Juan el Bautista. The first thing that he does is be baptized by John the Baptist. Cuando está siendo bautizado Jesús por Juan el Bautista, ¿qué sucede? Se abren los cielos. What happens when he's being baptized by John the Baptist is the Y heavens se open. escucha una voz, And you hear a voice, la voz del Padre. the voice of the Y el Father, Espíritu Santo que descendía sobre él como en forma de paloma. and the Holy Spirit descending Que on him dice, in the este es form mi of hijo a dove. amado en This quien tengo is my beloved complacencia. Son, who I am well El pleased. Padre se complació en el Hijo. The Father was Se complacía en el Hijo todo He el was tiempo. pleased with the ¿Por Son qué? at all times. Por Why? su obediencia. Because of his obedience. Recuerde que él estaba en Remember, condición de hombre, He como was in usted the y form of como a yo. man like you and I. Dios, el Padre, se complace en la obediencia. God the Father is pleased with obedience. Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, Jesus was born of a virgin through the Holy Spirit. ¿verdad? Él había sido engendrado. Ahora está siendo bautizado en Now el he's Espíritu being Santo. baptized with the Holy Spirit. Ahora, lleno del Espíritu Santo, Now filled with the porque Holy ahí él fue Spirit. ahora lleno, Now he's filled. fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. He was taken to the desert by the Holy Spirit to be tempted by the devil. Usted sabe que la condición normal We know de that un cristiano we know that the es normal condition vivir for a Christian siempre llenos del Espíritu Santo. is always to live a life filled with the Holy Que no Spirit. debemos sorprendernos That we porque should en not un be momento, hoy amazed. ahora estoy llena, no. Su vida debe ser una vida siempre llena del Espíritu Santo. We should live a life that's us filled with the Holy Spirit at all times. Porque jamás vamos a poder vivir una vida cristiana si no somos guiados por el Espíritu Because we will Santo. never be able to live a Christian life if we're not guided by the Holy Spirit. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesus was filled with the Holy Spirit. Y comenzó desde ese instante enseguidita el Espíritu Santo comenzó a guiarlo para que nosotros seamos sensibles y poder escuchar y sentir la dirección del Espíritu. Tenemos que estar llenos. From that point on, he was guided and led by the Holy Spirit because he was filled with the Holy Spirit. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Allí él ayunó por 40 días. He was taken to the desert to be tempted, and he fasted for 40 days. Una vez ya que él termina, comienza su ministerio. And now that he is done, he begins his ministry. Comienza su ministerio. He begins Se his fue ministry. a la misma sinagoga donde él acostumbraba. He went to the synagogue where he was used to going. Pero comienza su ministerio y la puerta de apertura fue la llave. Comienza su ministerio dándonos la llave He starts para his entrar ministry. al reino de los He cielos. starts his ministry by speaking the key to enter into the kingdom of Y God. fue arrepentíos. And it says, repent, Arrepentíos. repent. El arrepentimiento es la llave
para Repentance is entrar the al key reino de to Dios. enter the Es kingdom of cambiar God. de actitud, cambiar de pensamiento Change y mentality, change volverse a action, Jesús, and volverse al Señor. turn to Jesus, turn to the Y él le Lord. dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent because the kingdom of God is at hand. Luego Jesús busca 12 hombres del burgo. Then Jesus looks for 12 men. Mire qué lindo que él no buscó gente grande ni gente de nombre, He didn't pick some people with names ni and siquiera titles, profesionales. professionals. 12 hombres cualquiera del burgo. He picked 12 men, Sencillo. simple men, Porque él le iba a dar sabiduría a because ellos. he was going to give them wisdom. ¿Cuántos saben que la Biblia hace sabio al sencillo? How many know that the word of God makes the Amén. simple man wise? Y él mismo iba a preparar estos 12 hombres. And he himself prepared these 12 men, 3 años anduvo con ellos, 3 en years he ministerio, walked with them in ministry. enseñándoles. teaching them. Y cuando ya vio que se acercaba el momento, And when he noticed that the moment was getting near, le dijo a sus discípulos, he told his disciples, subamos a Jerusalén, let's go to Jerusalem, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado because it's necessary for the Son of Man to y be, será entregado a los handed over. principales sacerdotes and he will be handed y over a to los the chief escribas, priests and to the y scribes, será condenado a muerte. and he will be condemned to death. Y lo entregarán a los gentiles And they will hand him over to the para que Gentiles sea azotado, escarnecido so that he can be beaten y crucificado and y muerto, crucified and killed. pero resucitará But he will al resurrect tercer día. on the third day. Aleluya. Hallelujah. Entonces vemos que Jesús sabía a lo que había venido. We notice that Jesus knew he was coming. Sabía el tiempo que duraría. We know he was coming for the time Y that it will supo last. también el tiempo ya cuando se acercaba ya para del Padre había venido volver al Padre And he otra vez. also knew the time that he will go back to the Father. Ese es el profeta de los profetas. He is the prophet of the Porque prophets. todo cuanto él dijo Because everything that he said, cumplió, se hizo. fulfilled. Amén. Amen. Y no fue porque él fuera Dios también. and it wasn't only because he was Todo fue God. por el poder del Espíritu Santo. It was all through the power of the Holy Spirit. Porque él estuvo 100% como hombre, Because he was 100% aunque man, nunca dejó de ser Dios. even though he was 100% Amén. God as well. Ahora, luego, a la víspera ya de su crucifixión, a la víspera ya, o sea, poco antes de su crucifixión, Right before his como la noche crucifixion, anterior, the night before of his crucifixion, sí, fue la noche anterior, él está celebrando las últimas Pascuas con sus discípulos. he is celebrating the last Passover that he will have with his disciples. Esas serían ya las últimas Pascuas que él celebraría en su ministerio terrenal. It will be the last Passover that he will spend in his earthly ministry. La celebra, He salen de celebrates allí it. They leave there. y se fue al huerto de Getsemaní. He goes to the Garden of Se Gethsemane. fue al huerto de Getsemaní He con goes sus to the Garden of discípulos. Gethsemane with his Yo le disciples. estoy haciendo una historia grande, I'm breve. making a big story Amén. in Se va a con sus synopsis. discípulos al huerto de Getsemaní He goes to the Garden of Gethsemane, y cerca de la medianoche and around midnight, vienen los soldados y lo prenden, ¿no? Lo llevan preso. the soldiers come and grab him and take him Antes del captive. amanecer lo pasan como por 3 diferentes juicios. Before sunrise, they pass him through 3 different judgments. Caifás. Caiaphas, El otro sumo sacerdote que había ahí eran Caifás, Anás. Annas, Y lo tuvieron pasando Ananias, como 3 juicios. and Fueron 3 3 juicios judgments. ilegales, It was 3 illegal judgments, completamente ilegales. completely illegal. Pero queriendo ellos poder lograr lo que ellos se proponían, But they wanted to querían lograr lo que se proponían. they wanted to accomplish what they have set out to do, Inventaron testigos falsos en contra de and they él. brought false witnesses. Ellos querían que él fuera crucificado, They wanted him to be crucified, pero ellos no tenían autoridad ni potestad para hacerlo. but they did not have authority to do Inventaron, so. buscaron testigos falsos They sought out false witnesses, y de esta forma fueron ante el procurador de Roma, and in this time they went under the precinct of Rome, que en este tiempo era Poncio Pilato. where at this point was Pontius Pilate. Pilato no encontró culpa en él tampoco, Pilate did not find any fault in him, pero no queriendo tener problemas con los judíos but since he didn't want to have problems with the Jews, que estaban como desenfrenados, inducidos por el príncipe de las tinieblas, he didn't want to have problems with the Jews who were being led and governed by the prince of darkness, the devil. que gritaban crucifícale, crucifícale. They were yelling, crucify him, crucify him. No queriendo tener problemas con ellos, lo mandó a azotar y lo entregó para ser crucificado. Not wanting to have problems with them, he gave him up to be whipped, beaten, and crucified.
Amén. Amen. Ahora vemos a Jesús crucificado entre dos ladrones. Now we see Jesus crucified between two thieves. Está crucificado entre dos ladrones, que Between two esos thieves, dos ladrones those two no son thieves. ni nada más y nada menos que los compañeros de Barrabás, el que fue libertado en lugar de él. And those two thieves were nothing more, nothing less than the partners of Barabbas, who was released in place of Jesus. Ahora vemos a Jesús pronunciando sus últimas palabras. Now we see Jesus pronouncing his last words. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que The hacen. first one was, Father, forgive them, for they know not what they do. Yo estoy seguro que después de nosotros conocer la historia de Jesús, I'm sure that us, after knowing the story of Jesus, no es de sorprenderse que él pidiera perdón por lo mismo que lo crucificaban. it doesn't surprise us that he has said that to ask forgiveness for their for Él what pasó they toda did. su vida perdonando. He spent his whole life forgiving. Él pasó su vida enseñando que debíamos perdonar. He spent his whole life preaching that we should forgive. Así es que él, hasta en su último momento allí de su vida, And even in and we see that in his last moments of life, vivió su palabra. he lived his word. Vivió lo que predicaba. He lived what he preached. Vivió lo que decía. He lived what he Y lo said, encontramos aquí And we find it here. perdonando a sus enemigos. forgiving his Eso enemies. no nos sorprende en absoluto. That doesn't surprise us at all. Tampoco nos sorprende la segunda palabra. What doesn't surprise us, the second word doesn't surprise En la us either. segunda palabra hubo el ladrón que estaba a su derecha. The second word that he said, the thief that was at his right, Dice la palabra de Dios que él se arrepintió. the word of God says that he repented. ¿Por qué sabemos que él se arrepintió? How do we know that he Habían repented? dos ladrones. There were two thieves. Los dos escucharon lo mismo. Both of them heard the Los dos same estaban thing. a la misma distancia de él. Both of them were the A la same misma distance from distancia. him. Y escucharon lo mismo. They heard the same and they were at the same Pero distance from hubo him. un corazón que estuvo dispuesto. But there was a heart that was willing. El de la derecha estuvo dispuesto. The one on the right was willing. Y sus palabras nos dejan ver And his words let us see que él había creído that he lo had que había believed escuchado. what he heard. Porque él le había dicho: Because he has said- acuérdate de mí cuando estés en tu... Because the thief said, remember me when you enter into your kingdom. Amén, qué Amen. lindo. How beautiful. Él dijo: acuérdate de mí. Remember me. Entonces, ¿cuál fue la próxima palabra que Jesús dijo? La segunda, ¿cuál fue? What was the second word that Jesus En said? verdad te digo que hoy estarás conmigo en el Truly, paraíso. truly, I say to you that today you will be with me in paradise. Tampoco nos sorprendemos de eso. We're not surprised at that either. No nos tenemos que sorprender de que Él le haya dicho eso, porque Jesús había predicado que todo el que creyera en Él sería salvo. That shouldn't surprise us because Jesus preached that everyone that believes in him will make it Sería salvo. will be Y saved. es obvio que Él creyó en Él. And it's obvious that he believed in him. ¿Verdad que sí? Porque Right. cuando usted cree, Because hay when una you believe, confesión. there's a confession. Cuando usted cree, hay una confesión. There is a Cuando confession. usted cree, hay frutos When you believe, there's fruits de su fe, de que of usted your ha creído. faith that you have believed. Amén. Amen. La tercera palabra de Jesús tampoco nos sorprende. The third word of Jesus does not Él ve surprise a at Juan all. y le dice: ahí tu madre, hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. He tells John, there is your mother, and the mother, there is your son. O sea, entrega a su madre a Juan. He gives his mom to John. Tampoco nos sorprende. That doesn't surprise us. Jesús vivió bajo la ley. Jesus lived under the Y law. el quinto mandamiento ordena And the a fifth honrar a tu padre y tu madre. commandment says, honor your father and your mother. Ordena eso, así que él honró y tuvo cuidado de su madre hasta el final de sus días, de sus momentos. So he obeyed the law by honoring his mother to his last moments. Y se la entregó a Juan. And he handed her over to John. Así que estas tres primeras palabras no nos sorprenden. So these first three words don't surprise us. Pero la cuarta But the fourth es difícil de entender. is hard to understand. La cuarta, The fourth word, esta es la que vamos a escudriñar hoy. this is the one that we're going to dissect a Porque little la bit. cuarta se oye de repente un grito Because the word, you hear a scream all of a donde él sudden, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? where you hear a word that Jesus says, my God, why have you forsaken me? Esta nos sorprende. This surprises ¿Por us. qué nos sorprende? Why does it surprise Porque él us? siempre había dicho: el Padre y yo uno somos. Because he always says the Father and I are one. Porque el Padre siempre está conmigo. Because the Father is always O sea, with él me. siempre habló de una unidad He always con el Padre. spoke of a unity with the Porque no Father. vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que Because me I didn't envió. come to do my will, but my Father's will. Porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Because
because my food and my drink is to do the will of God, Y of de my Father. repente lo oímos gritar, And all of a sudden we hear him scream, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? my God, why have you forsaken me? Y no solamente el abandono, And not only did he abandon him, sino que forsake him, por una vez no le dice padre, but for the first time, he doesn't call him Father. lo llama Dios. He calls him God. Algo estaba pasando aquí entonces. Something was happening. Esta nos tiene que sorprender. This has to surprise us. Ahora, para nosotros entender qué era lo que estaba pasando en ese momento, For us to understand what was happening at that moment, que él dio ese grito así, that he screamed, vamos a regresar por un momento al huerto de Getsemaní. let's go back to the Garden of Gethsemane. Amén. Amen? Hace un momento hablamos de que ellos habían celebrado la Santa Cena, We spoke of o that sea, las just a últimas moment. Pascuas. The last Se Passover, habían dirigido al huerto de Getsemaní. they went to Gethsemane, the Pero Garden of Gethsemane. vamos a ver qué pasó cuando ellos llegaron al huerto de Getsemaní. Let's see what happened when they arrived at the En Garden of este lapso Gethsemane. de tiempo, In this period of time, hasta que vinieron a prenderlo. between the time where he arrived at the Garden of Gethsemane and when the soldiers came and arrested him, ¿Ok? Ellos salieron They del left. huerto dando gracias. giving thanks. Las enseñanzas y los sermones de Jesús que dio la noche de la Pascua de la celebración fue gloriosa. The sermons and the word that Jesus gave in the moments of the Passover were glorious. Esa noche había lavado los pies a sus discípulos. That night he washed his disciples' Les feet. habló del Espíritu Santo. spoke to them about the Habían Holy Spirit. salido todo bien. They had all had a good time. Ellos usaban, solían, la costumbre era celebrar las Pascuas y después cantar salmos. Usualmente cantaban el Salmo 18. The custom was to finish the Passover and to sing hymns and psalms, usually Psalm 18. Entran al huerto de Getsemaní They enter the Garden of Gethsemane, y cuando entran al huerto de Getsemaní and when they enter the Garden of Gethsemane, le dice a los discípulos, quédense acá. he tells the disciples, stay here. Cogió con él lo que era su círculo íntimo, He grabbed what was known as his que fueron inner Pedro, circle. Jacobo y Juan. Peter, John, and Jacob. Jacobo. Se retira con ellos un poquito. He goes alone with them. Yo quiero que entremos todos al huerto de Getsemaní. Let's all go back to the Garden Deja of a los Gethsemane. discípulos allí. He leaves the disciples there. Se retira con estos tres. He goes with these three. Pero a estos tres le dice, mi alma está angustiada But he hasta la tells, muerte. but he tells these three, my soul is anguished until death. A esta clase de angustia que Jesús sintió en ese momento This type of anguish that Jesus felt at this moment fue una angustia como una opresión en la cavidad torácica, aquí en el tórax. Usted sabe cuando usted tiene algo como que lo está ahogando, que es una angustia tan profunda, que tú was sientes anguish. una opresión en tu pecho. It was an anguish that you feel like right here, that you feel like an oppression that's strangling you and pushing you down. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa angustia? But why does Jesus have this anguish? Ellos acababan de estar cantando. They had just finished singing. Ellos acababan de estar juntos todos. Y de They just finished repente being together. Jesús siente una angustia que dice él, mi alma está angustiada, su alma. Estamos hablando del soul. área de sus emociones, His soul, the el area of his área de sus emotions, sentimientos. of his feelings. Dice, está angustiada hasta la muerte. O sea, His soul is él anguished until death. experimentó He el experienced, borde de la muerte. O sea, que estaba angustiado, que se sentía morir he experienced aún borderline death antes even before. de llegar a la cruz. Even before arriving at the cross, he experienced a feeling of death. Sentía que se moría de esta angustia porque le sobrevino a Jesús He felt that he was esta dying of this angustia. anguish. Why did this anguish come upon Jesus? Cuando él le dice esto a When he estos tres says- discípulos, When he says this to the three disciples, se adelanta un poco más allá de ellos he goes even further without them. y le dice solamente velad. Tú sabes, le dice que oren, He tells them to pray and watch, pero él se apartó a un lado. but he goes to another part. Y 3 veces le oró al Padre de esta manera: Abba, para ti todo es posible. And he prayed 3 times, Father, we know all things are possible. Si es posible, quita de mí esta copa, If it is possible, take this pero cup que no away se from me. haga mi voluntad, sino la But tuya. let not my will be done, but your will be done. 3 veces 3 times hizo la misma oración. he prayed this very same prayer. Si es posible, If it is quita possible, de mí esta copa. take this cup away from me. Ponga atención. Put attention. Quita de mí esta copa. Take this cup away from me. Entonces, cuando él se retira a orar, 3 veces lo mismo. When he goes
to pray 3 times the same prayer, acabando de decirle a los tres, finishing to mi tell alma the está 3, angustiada. my soul is anguished. Entonces, la razón de su angustia The reason for his anguish fue la copa. was the cup. Fue la copa. Was Él the cup. tuvo una visión He had a vision de la copa. of the cup. Era la copa de la ira del Padre. It was the cup of the wrath of the Father. Recuerde cuando la Biblia habla de la copa When the de Bible Dios. talks about the cup Cuando of habla de un God, cuerno es para ungir. Cuando habla de copa, habla de la copa de la ira de Dios. when he talks about a horn is to anoint. When he talks about a cup, is about the wrath. David fue ungido con un cuerno, David was anointed pero with a horn, Saúl fue ungido con una copa. but Saul was anointed with a cup. Amén. Entonces él tuvo una percepción en el Espíritu. Recuerde que en Jesús estaban todos los dones del Espíritu Santo. In Jesus, all the gifts of the Spirit were there. He was in the Spirit. Él tuvo esa visión y esa percepción He had a perception that de la vision copa. of the cup. Él pudo ver qué había en la copa He can see what was in the cup. y pudo ver allí el contenido que había en ella. He can see the, Cara what a was in cara. the cup, face Pudo to ver face. la horrorosa realidad de lo que le esperaba. He saw the vicious reality of what awaited him. Él vio que él estaría cargando con todos los pecados del mundo allí en la cruz. He saw that he would be carrying all the sins of humanity on that Y esos cross. pecados serían el objeto de la ira de Dios, And those sins will be the object of the wrath of God, de su propio Padre. of his own Father. Esto fue lo que él lo angustió hasta la muerte, que él That's vio what anguished him. que la ira de su propio Padre sería vertida en él That the wrath of his Father would be put on him, y que el Padre lo abandonaría por primera vez. and that the Father would have forsake him, abandoned him for the first time. Esto fue lo que hizo que él se angustiara de tal forma That's que what led sentía Jesus. que se moría. That's what led Jesus to be Yo anguished in sé such que a way that he felt nosotros like he was jamás, dying. escúcheme una cosa que le voy a decir. Let me tell you Nosotros jamás We will vamos never- a poder entender we will never be la able magnitud to de understand lo que esto representaba a uno que era santo, 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 We will never be able to que no understand what conoció happened. pecado, que no hubo pecado en él ni maldad en él. Jamás vamos a entender esto. We will never understand what Jesus felt to the one that was holy, 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 and to what he was feeling. Pero el hecho de entender que su angustia fue hasta la muerte, But to nos debe a understand that nosotros anguish was to dejar death. saber It lets us qué know terrible how terrible se sintió él cuando por un poco hasta su alma lo traiciona. Si es posible, aparta de mí esta copa. he was at the point Amén. where his soul was trying to betray him. It's like, take this cup away from me. Dice la palabra de Dios que sus sudores caían a la tierra como gotas de sangre. The word says that his sweat felt like drops of blood. Fue tal la presión que él tenía, fue tal la supresión y opresión que él sentía, It was such oppression and such pressure that he felt at that moment que permitió que la sangre pasara por los capilares that allowed hacia the las blood glándulas sudoríparas. that allowed the blood to be transferred over into the sweat glands, and he will sweat the Se blood. mezclara con el sudor la sangre. The blood was mixed Y with the cuando él sweat, sudaba, and when he sweat, cayeran como gotas de and when he sangre. will sweat, the blood and the sweat will be Esto mixed. clínicamente se llama una hematohidrosis. Clinically speaking, it's called Hematohidrosis. hematoidosis. No lo sé en inglés, mi amor. I don't know it esa in palabra. English. Pero es una hematohidrosis, hace posible que sucedan estas cosas. But the clinical term is Tres what talks veces about la the misma impossible oración. this. 3 times the same Y prayer, 3 veces la misma respuesta del Padre. and 3 times the same response from the Father. El Padre no respondió nada, The Father responded nothing, nada. nothing. Jesús entendió. Jesus understood. Jesús entendió que si él en ese momento de opresión infernal, Jesus understood that in that moment of infernal pressure, él cedía, he would aunque surrender, sea en un pensamiento, even in a thought, aunque sea en lo que fuera. even in whatever it may have been. Escúcheme todo lo que le voy a decir. This is what I'm about to tell you. Usted, yo, todos nosotros us here nos perderíamos para siempre. Would be lost forever. Él sabía que el destino nuestro, voy a hablar de nosotros, aunque es del mundo entero, pero quiero hacerlo de nosotros personal. I know that this has Él everything in the sabía world, que but- nuestro destino estaba en sus But manos. he knew that our destiny was in his hands. Él sabía que de él dependía He knew that it was dependent on him
que nosotros no fuéramos al infierno. for us not to go to hell. Él sabía. Por He eso knew. sus respuestas, él mismo respondía y decía las mismas 3 veces, pero que no se haga mi voluntad, That's why he sino la responded tuya. 3 times, and each single time he corrected himself. Mano, esto es algo Your will be tremendo. done, not mine. Yo quiero ver a alguien aquí, dígame. I want to hear Alguien somebody aquí. here tell me. ¿Quién aquí nunca ha Who here pecado? has Ah, never sinned? levántese a uno. ¿Quién aquí nunca jamás ha If you pecado? have never sinned, stand Por up. un solito pecado, una mentirita, A little lie, usted estaba para irse al infierno. you were condemned to hell. Completamente. Le Completely. voy a decir algo más todavía. Let me tell you Aún something el hecho else. de ignorar las escrituras, que es la palabra de Dios. Even the fact to ignore scripture, which is the word of Ignorar God. las escrituras es Even ignorar a ignoring, Dios. even ignoring scripture Usted is puede ignoring God. perderse también. Porque usted no puede tener fe Because you cannot have faith en quien usted no conoce. in that which you don't Y know. para conocer a Dios And hay que to know conocer God, sus You escrituras. have to know His word. Para vivir conforme a Dios hay que conocer sus escrituras. To live according to God, you have to No know nos His dejemos word. ya llevar de engaños y de mentiras. Let us not be Cuando nos taken by dicen que lies. todos nos vamos para el cielo, When people say that we're que all solo going te to tienes que heaven, portar bien, that que you solamente have to tienes act que hacer well. buenas obras, You have to do que good solo works. tienes que dar limosnas, porque no es verdad, it is not true. no es verdad. It is not true. Si por las obras fuésemos salvos, en vano vino Cristo a morir en la cruz. If by works we were saved, Jesus came in vain. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Este es el mensaje de la cruz. This is the message of the El cross. mensaje más importante para el Padre porque es el mensaje que salva al hombre. The most important message to the Father because that's the message that saves man. Y ya cuando por tercera vez le dijo, más no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras. And then the third time we said, let your will be done, not mine. Enseguida dijo a sus discípulos, basta, vámonos ya. He Porque told el his Hijo del disciples- Hombre ha de ser entregado, ya se acerca el que me entrega. He told his disciples, wake up, come, it is time for the Son of Man to be handed over. Y ahí nos regresamos ahora a la cruz. And now we come back to the cross. Dice la palabra de Dios que cuando vino la hora sexta, The word of God says that when the 6th hour came, primeramente a él lo crucificaron en la hora tercera, they crucified him at the 3rd hour. eran como las 9 de la mañana. It was at 9 o'clock in the morning. Luego para la hora sexta Now for the 6th hubo hour, oscuridad completa en la tierra. there was complete darkness in the land. Desde la sexta hasta la novena. From the 6th hour to the 9th hour, there was darkness. En esa completa oscuridad que hubo, In that complete darkness, fue cuando se oyó ese grito desgarrador de Jesús que dijo, Eloi, Eloi, lama sabatani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? it was in that concept of complete darkness that you hear the scream of, Father, my God, why have you forsaken me? En ese momento de oscuridad, In that moment of darkness, yo quiero hablar un poquito de esa oscuridad que hubo. I want to speak about that darkness that Una de was las there. cosas más impresionantes. One of the most impressive things. Yo quiero, imagínese usted, I want you estamos to hablando que a las 9 lo crucifican, a At las 9 o'clock. 12 viene una oscuridad. A las 12 del mediodía, cuando el sol está mucho más radiante. I want you to picture this at 9 o'clock in the morning, they crucified him, and at the 6th hour, which is 12 o'clock in the afternoon, the land is covered in darkness. Vamos nosotros a identificarnos con aquella multitud que estaba al pie de la cruz. Let's identify ourselves with the people that were at the foot of the cross. Ahí habían sacerdotes judíos, There was habían Jewish romanos, priests, habían Romans, griegos, Greeks. habían gente del burgo, gente ilustre, de toda clase de All personas. kinds of people were at the foot of the cross. Amén. Ahí. Amen. Ellos están a plena luz, haciendo burla todavía, con comentarios, They're con habladera. laughing, they're Muy mocking poquito su madre, algunas Very mujeres few people lloraban lo que estaba were sucediendo. crying about what was Ok, occurring. escuche esto. Listen to this. Hay un sol radiante, es el sol del mediodía cuando el sol brilla a toda su plenitud. It's 12 o'clock in the afternoon. The sun is at its strongest and highest point. De repente viene una oscuridad. And all of a sudden, a darkness comes. Viene una oscuridad no solamente sobre Jerusalén. It's not just a darkness over Jerusalem. Escuche esto. La oscuridad no fue solamente en el Gólgota, The darkness wasn't only over Golgotha, donde estaba la cruz where de the Cristo. cross was located. La oscuridad fue en todo el planeta Tierra. The darkness was all over the face of Fue the una earth. oscuridad en todo el The planeta. whole planet was in darkness. Los astrónomos han estudiado e investigado si para ese tiempo hubo algún eclipse de sol mundial. The astronomers are trying to research to see if there was any kind of eclipse. Si han investigado los astrónomos a ver si hubo
The astronomers algún are trying- accidente, algo hubo sucedido que oscureciera el sol. The astronomers are trying to figure out what phenomenon happened, what occurred for the whole planet to be in darkness. Pero en los anales de la astronomía no aparece absolutamente nada. But in astronomy, nothing comes up. No hubo un error, There wasn't an no error. hubo un eclipse, There wasn't an eclipse. no hubo un accidente astronómico. There wasn't an astronomical Absolutamente. accident. Dios mismo, escuchen God bien, himself, Dios, God, el Padre, God the Father, el que hizo la lumbrera grande, el sol, who made the sun, el que le dio orden, Who le gave dio order. orden, who gave order, le dio orden al sol de alumbrar de día. who gave the order to the sun to shine Él bright. mismo, He con su himself, grande poder, with his oscureció power, el planeta. He covered the planet in ¿Por qué darkness. oscureció el Padre el planeta? Why did he cover the planet? Why did the ¿Por qué Father? oscureció Dios de tal manera el planeta completo? Why did the Father bring darkness Para la over? gente allí, For the people that were there, el hombre de la cruz the man on the cross era uno abandonado por Dios. was a man that was abandoned by God. Era uno maldito de Dios. It was one cursed by God. Era un delincuente. He was a Era un delinquent. blasfemo. He was a blasphemer. Lo que ellos no sabían. What they didn't know, La transacción que se iba a ejecutar en esa cruz entre el Padre y el Hijo. the transaction that was going to occur on that cross between the Father Dios and the Son. oscureció toda la tierra. God darkened the whole earth. Oscureció todo el planeta. He darkened the whole planet Como si fuera, porque iba o mejor dicho, porque iba a pasar algo allí trascendental. because something transcendent was going to occur there. Algo que solamente iba a ocurrir una sola vez Something that was going to en occur. toda la historia de la humanidad. Something that was going to occur one time in all Una sola vez y eternity. para siempre. One time for all. Y era como si fuera algo And it was like it was tan something. del Padre y del Hijo It was something between the Father and the Son que no debía ser visto ni por los hombres, that not even man ni por could los see, ángeles, ni not por by the querubines, angels, ni not by por serafines. cherubims or seraphins. Era el momento del juicio. It was the moment of judgment. Los hombres pensaban que estaban enjuiciando a un hombre, Man thought that they were passing pero sí judgment se on one estaba man. llevando un juicio trascendental. But there was a transcendent judgment Lo occurring. que ellos no sabían era What they didn't know was que era el Padre that it was the Father juzgando en el Hijo judging in the Son los pecados de todo el mundo, the sins of everybody, incluyendo de los que estaban allí al pie de la cruz. even those who were at the foot of the cross. Era el Padre juzgando al Hijo. It was the Father judging the Son. Ahora, Now, ¿cómo usted cree que fue ese juicio? how do you think that judgment was? Oh, vamos a ponerte todos los pecados encima. I'm gonna put all the sin on top of you. La costumbre cuando crucificaban, la costumbre cuando crucificaban a what alguien was normal when they crucified, era poner arriba, tenían que poner arriba la razón por la que lo they crucificaban. had to put the reason why the person was crucified. Y aunque ellos, Pilato dijo, Even póngale Pilate ahí, said. rey de los judíos, ¿no? Y los judíos dijeron, no, que él dice que es. Y Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Pilate said to put the king of the Jews, and the Jews said no, that he said that he was the king of the Jews, and Pilate said, what is written is written. Ahora, Now. esté atento a esto. Be attentive to this. Era necesario que se pusiera It was necessary ese titular, for that rey de title los to be judíos. put king of the Jews. Era necesario. It was necessary. Porque tan falsos fueron las acusaciones Because the accusations were false. y todo lo que ellos hicieron, tan falso fue todo lo que ellos hicieron, Everything was so false. como tan verdad era que él era el rey de los judíos. The same way it was true, so true that he was the king of the Jews. Y no solamente el rey de los judíos, Not only the king of the Jews, rey de los judíos, king of the Jews, de los gentiles, of the de Gentiles, los romanos of the y de Romans, todo el mundo y de of toda la everybody. tierra. Amén. Amen. Pero en el juicio del Padre, But in the judgment of the en la Father, transacción que se estaba haciendo, in the transaction that was occurring, le voy a decir cómo fue que fueron puestos los pecados. I'm going to tell you how the sins were placed. Pecado de homosexualidad. The homosexual sin, Como si él fuera un homosexual. like if he was Pagó, homosexual, pagó el castigo de los homosexuales. he paid the price for the homosexual. Pecado de los mentirosos, de la mentira. Lies. Vamos a It's the sin poner of aquí el lies. pecado de la mentira. The sin of lies. Como si fuera ahora un homosexual, As como if si he was a fuera un homo- mentiroso. as if he was a liar or a homosexual.
Pecado de robo, hurtar. Robbery, the sin of, Vamos a juzgarlo ahora como un ladrón, homosexual, we're going to mentiroso. judge him that he was a homosexual, a liar, and a thief. Pecado de orgullo, Pride, homosexual, Homosexual, mentiroso, liar, ladrón, orgulloso. A mí, prideful. usted nombre los pecados que usted quiera y todos fueron puestos sobre él, como si él los hubiese cometido. you name the sin, and the sin was placed on him as if he had committed it himself. Para que con cualquiera de esos pecados que nosotros no podamos identificar Because so that with whichever sin we are able to identify, y a nosotros nos correspondiera el castigo, that and the punishment that belonged to él us, lo llevó en lugar nuestro. he took our place. He took that punishment that belonged to Amén. us. Amen. ¿Entendemos? We understand this. Usted ve el amor del Padre y el amor del Hijo. You see the love of the Father and the love of the Son. No es en vano que las Escrituras dice que de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, It is not in mas vain. tenga vida eterna. It is not in vain that the word of God says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that all who believe in him shall not perish, but have everlasting life." No en vano dice el apóstol Pablo, Cristo me amó It is y not in se vain. entregó a sí mismo por mí. It is not in vain that the Apostle Paul says, "Christ loved me and he gave himself up for me." Por eso lo que hoy vivo en la carne, That's why what I live now in the lo flesh, vivo en la fe del Hijo de Dios, I live in the faith of the Son of el God, cual me amó. in Cristo which he me loved me. amó. Christ Usted loved puede me. decir, Cristo me amó. You can say, "Christ Dígalo loved conmigo, me." Cristo me amó. Christ loved me Porque Él pagó mis pecados por mis pecados. because he paid the price for my Nadie a sin. usted lo ha amado como lo amó Cristo, ni como lo amó Dios. No one has loved you as much as Porque Jesus loved you. nadie lo libró a usted del fuego del infierno. Because y del nobody diablo. liberated you from the fires of hell. Nos libró y nos guardó He Jesús, freed us and he kept us. muriendo por nosotros en la dying cruz del for us Calvario. on the cross of Y llevó Calvary. sobre Él And he took upon todos himself nuestros pecados. all the sin. Aleluya. Hallelujah. Así fue, hermanos. That's Eso how it estaba was. ocurriendo en aquella oscuridad. That's what was occurring in that darkness. De repente ese grito desgarrador, Dios mío, el Padre. All of a sudden, dice la that Biblia, scream. dice la Biblia que Jesús se hizo pecado. Fue tanto que se hizo pecado, abominable a los ojos He del was made Padre. an abomination. Himself was made sin. ¿Usted sabe lo que es abominable? You know what is an Al abomination? Padre le dio asco el Hijo. That the Father, it made him nauseous. It disgusts the Father. Porque el Hijo se hizo pecado. Because the Son was made sin. Todo el pecado del mundo. All the sin of the world. It disgusts the Father. Y de ahí, ¿por qué me has abandonado? El Padre le dio la espalda, no pudo ni mirarlo. The Father turned his back on him. He couldn't even see him. Si usted lee el libro del profeta Habacuc, usted encontrará If you que want- él dice, tú muy puro eres de ojos. No puedes ni siquiera mirar la iniquidad. You couldn't even see iniquity, says the prophet Habakkuk. Amén. Amen. Poco después, ya dice Jesús, todo es consumado. Todo ha sido ya consumado. And then after, Jesus said, it is finished. Y ya su palabra final, en tus manos encomiendo And his final word, mi espíritu. he says, Y entregó su espíritu. and Jesus' final word, in your hands I commend my spirit. La And he muerte gave his estaba spirit. feliz. La muerte estaba feliz. Estaba Death was contenta. Por happy. fin lo tengo. Death was happy. I finally El have infierno him. contento, el diablo contento, Hell, por fin lo the tenemos, devil, por because we fin lo finally have tenemos. him. We finally have him. Lo que ellos no sabían, What they didn't know, lo que ellos no sabían, what they didn't know, es que Dios sabía el final desde el principio. that God knew the ending from the beginning. Y conforme a su dicho, And based on what he said, Jesús había dicho, y al tercer día Jesus said on the third day, resucitará. he will resurrect. Y al tercer día The third day, resucitará. he will resurrect. Y cuando llegó el tercer día, And when the third day arrived, cuando llegó el tercer and when día, the third day arrived, la piedra se removió. the stone was Jesús removed. se levantó glorioso. Jesus was lifted, Se levantó resurrected glorioso de glorious. entre los muertos. He was glorious among the dead. Sacó a la luz la inmortalidad. He took immorality, Y se cumplió lo Mortality. dicho por él. and it was fulfilled what he Yo said. soy la resurrección I am the y la resurrection vida. and the life. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. All those who believe Y in me, si who will be vive dead, y will cree en mí, resurrect. no morirá eternamente. And if you believe Yo in me, soy you la will not resurrección die. y la vida. I am the Aleluya. resurrection. Hallelujah.
única tumba de un líder religioso que está vacía. It is the only tomb Es la that is única empty. que está It vacía. is the only one that's the only tomb Salió that's de la empty. tumba. He left the tomb. Venció la He muerte. conquered death. ¿Sabe para qué? Para que usted You know también why? salga de su tumba. Si usted está muerto en sus pecados y delitos, para que salga de su tumba. He conquered death and he conquered the tomb so that you can conquer death and you can come out of the tomb. Y voy a hablar a los que han de verlo también por el internet. Those on the Sal de internet, la tumba. get out of your Si tomb. estás muerto en tus pecados y delitos. If you are dead in your sins and your transgressions, Jesús es la resurrección y la vida. Jesus is the resurrection and the Si life. crees If you este believe mensaje, this si message, crees este mensaje, If you believe this message, no morirás you will not die eternamente. eternally. Jesús murió por ti, por tus pecados. Jesus died for you and your sins. Se apartó del Padre por un poquito para que tú fueses acercado. He left, he separated from the Father for a moment so that you can be rescued. El rico se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. The one who was rich made himself poor so that you can be made rich. El Hijo de Dios entró en la dimensión del tiempo y el espacio The Son of God entered into the dimension of time and para que space tú pudieras entrar a la eternidad juntamente con el so Padre. that you can enter to an eternity with the Father. Créense en el Señor Jesucristo y serás salvo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Demos gracias al Señor. Let's give thanks to Demos God. gracias a Jesús. Let's give thanks to Demos Jesus. gracias por su vida. Let's give thanks for his Demos life. gracias al Señor. Let's give Póngase de thanks. pie. Let's get up on our feet. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. La tumba está vacía. The tomb is empty. Hoy yo quiero avisar si hay alguna persona que necesite reconciliarse.